Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, desde hace un tiempito con la segunda parte del Catecismo de la Iglesia. Y recordarán que comenzamos hablando sobre la liturgia, cómo Jesucristo ha querido continuar su labor de redención a través de la liturgia, a través de los sacramentos, a través de la Iglesia, que también es un sacramento de salvación. Y recordábamos cómo justamente en el centro de la liturgia está el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que lo revivimos en la Santa Misa cada vez que se celebra el Santo Sacrificio. Y luego comenzamos a hablar sobre los sacramentos que son esos regalos que nos hizo Jesucristo, que son 7, son los sacramentos de la Iglesia, los sacramentos de Cristo. Recordábamos cómo el principal sacramento es la Eucaristía. Juan Pablo II nos dirá que la Iglesia vive de la Eucaristía, porque en ella no solo recibimos la gracia, sino al mismo autor de la gracia. Y comenzamos con los llamados sacramentos de iniciación, que son 3, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y en el programa pasado comenzamos a hablar sobre el bautismo. Recordarán que el bautismo es la puerta de los demás sacramentos. El bautismo nos perdona el pecado original, el bautismo nos convierte en hijos de Dios, con el bautismo recibimos al Espíritu Santo, también con sus dones. Recordábamos lo importante que es en los niños que puedan recibir el bautismo cuanto antes, así lo prescribe también el Código de Derecho Canónico, además del Catecismo, es una obligación importante de los padres. Comentábamos y vamos a seguir hablando ahora cómo en la antigüedad, cuando comenzaron a seguir ese mandato de Jesús, ¿no? Cuando les dice a los apóstoles, vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, recogido por el capítulo 28 de San Mateo. Bueno, los primeros bautismos eran de personas más grandes, ¿no? De adultos. Entonces había todo un itinerario, todo un recorrido, porque evidentemente el bautismo exige la fe, o sea, creer en lo que Dios nos ha revelado, creer en Jesucristo, creer en los contenidos fundamentales o en los contenidos de la revelación, ¿no? Después, y lo vamos a volver a repetir ahora, comienza a desarrollarse el bautismo de los niños, ¿no? De los niños. Entonces ya lo que en la actualidad llamamos catecumenado, que es itinerario hacia el bautismo, en la actualidad en la Iglesia latina es para los adultos, ¿no? En cambio, el bautismo que reciben los niños, ¿no? Reciben justamente aquellos pequeños con el apoyo de los padres y de los padrinos, de los cuales vamos a hablar también hoy, que tienen justamente la obligación de continuar la formación de aquel niño. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los ritos del bautismo, que es tan lindo, son tan lindos los ritos del bautismo? ¿Se acuerdan que se prendía una vela en el cirio pascual? Ese cirio que es Cristo, ¿no? Y justamente a los padres y padrinos, el celebrante les dice, bueno, a ustedes se les encomienda que esta luz continúe creciendo, esta luz que es Cristo, ¿no? En ese niño también que se le da la vestidura blanca, esa vestidura que manifiesta el perdón de los pecados y la limpieza y la purificación que realiza el bautismo. Entonces continuemos ahora donde habíamos dejado, que es justamente quién puede recibir el bautismo. Entonces es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado. Les decía entonces que respecto del bautismo de adultos, en los orígenes de la Iglesia, el bautismo de los adultos fue la práctica más común, ¿recuerdan? Y les decía justamente que el catecumenado, que es ese itinerario, esa preparación para el bautismo, ocupaba entonces un lugar muy importante. En cambio, en la actualidad, el catecumenado sirve, digamos, este camino, este itinerario, para
los mayores, los adultos, que también reciben los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Cuando se bautiza un adulto en la Iglesia Católica, en el rito latino, además de recibir el bautismo, recibe también la confirmación y la Eucaristía. Y esta formación de los catecúmenos, este itinerario, este recorrido, este camino, bueno, tiene obviamente la finalidad de llevar a la madurez la conversión, ¿no? Porque efectivamente de lo que se trata en este camino es de conocer a Cristo, de amar a Cristo, de abrazar el Evangelio, de dejar de lado aquello que supone una ofensa a Dios, aquello que supone el pecado, ¿no? Entonces así se los va iniciando en el misterio de la salvación, en la práctica también de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que se celebrarán e introducirlos en la vida de fe, en la liturgia, en la vida de caridad que se vive en este pueblo de Dios que es la Iglesia. Les decía, ya desde el inicio también comienzan a bautizarse los niños, comienzan a bautizarse los niños, ¿no? Entonces todos nacemos con la naturaleza lastimada, con la naturaleza manchada, porque todos nacemos con pecado original, recibimos ese pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. No es un pecado personal, es un pecado heredado. Recuerdo alguna explicación que decía, alguien se quejaba y decía, bueno, ¿y por qué nosotros recibimos el pecado? ¿Qué culpa tenemos nosotros del pecado de Adán y Eva? ¿No? Bueno, aparte de ser un misterio, y no se comprende absolutamente del todo, pero a mí me ayuda a pensar que, no sé, una persona que tiene una fortuna, y se la gasta de mala manera, no sé, en el casino, en el juego, y bueno, el hijo no hereda nada, porque el padre se gastó todo, ¿no? O a veces quizá incluso una enfermedad de los padres que es transmitida a los hijos, ¿no? Uno dice, bueno, qué injusticia. Bueno, Adán y Eva fueron los padres de la humanidad, ¿no? Entonces justamente al comportarse de esta manera con soberbia y desobediencia de Dios, fueron echados del paraíso, de aquel lugar soñado en el que vivían junto a Dios, y comenzaron a padecer los males que trae el pecado, ¿no? Y de eso lo heredamos nosotros, ¿no? Entonces por eso también los niños, o sea, todos los que nacen, necesitan un nuevo nacimiento que es el nacimiento a la gracia, el nacimiento al bautismo, que justamente nos libra del poder de las tinieblas y así conseguimos ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, porque así como el pecado y el demonio esclavizan, la verdad y la gracia de Dios liberan, ¿no? Entonces por eso la Iglesia y los padres privaría al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Así que cuanto antes se bautice al niño, mejor. Esta práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia y está atestiguada explícitamente ya desde el siglo II. Y es muy posible incluso que desde el comienzo de la predicación apostólica se hayan bautizado también a los niños. Algo dijimos y lo volvemos a repetir, como el bautismo va de la mano de la fe, ¿no? O sea, el bautismo es el sacramento de la fe, esa fe que se requiere, por un lado, para recibir el bautismo. En el caso justamente de los niños, son los padres y padrinos los que están llamados a que esa fe crezca en el niño, ¿no? Entonces, esa fe que se pide en los adultos, por ejemplo, que reciben el bautismo, no es una fe perfecta, no es una fe madura, sino que es el comienzo de la fe, que luego continúa desarrollándose. Por eso al catecúmeno o al padrino se le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y responde, la fe, ¿no? Y así
todos los bautizados, ya sean niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Pues es una buena oportunidad ahora para pedirle al Señor, porque la fe es un don de Dios. La fe no se puede conseguir solo por esfuerzo personal, ¿no? Entonces podemos pedir la fe para cada uno de nosotros. Y si alguno de ustedes, amigos televidentes, fueran, por ejemplo, padrinos de bautismo, es importante que recen por la fe de sus ahijados. Y es importante también el acompañamiento, porque justamente el sentido del padrino es acompañar, como Cristo acompañó a los discípulos de Emaús en esos momentos tan difíciles. Bueno, el padrino tiene que acompañar a su ahijado para justamente que vaya caminando hacia Dios, viviendo su fe. Y así la Iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo, con ese afán de renovar la fe, ¿no? Renovar, algo que podemos hacerlo también en otros momentos del año, o por ejemplo, no sé, lo hacemos cuando asistimos a un bautismo o a otras ceremonias, o sea, renovar nuestras promesas bautismales, nuestro compromiso bautismal. Para que esa gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Y si los padres, por ejemplo, no tienen fe, pero justamente quieren la fe para sus hijos, y los padres tendrán que conseguir unos buenos padrinos para que acompañen, para que estén cerca, ¿no? Los padres, nos dice el Catecismo y el Código de Derecho Canónico, son los primeros responsables de la catequesis de sus hijos, son los primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos. Entonces, también el padrino o la madrina, que deben ser creyentes sólidos y tienen que estar capacitados justamente para ayudar a ese que se bautiza, sea un niño, sea un adulto, ¿no? Por eso el ser padrino no es solo un título honorífico, no es solo un título que se quiere dar a alguien muy querido, cercano, que sí lo es, pero sobre todo lo que hay que buscar es el bien del joven o del niño o del adulto que se bautiza, buscando justamente una persona de fe. El padrino tiene que justamente llevar una vida honrada, una vida cristiana, tiene que ser obviamente bautizado, tiene que estar confirmado, ¿no? Y tiene que también asumir ese compromiso, que no es algo solamente, digamos, cultural, no es algo de la sociedad, es un sacramento y una responsabilidad importante la de los padrinos y las madrinas. Entonces, dice también el Catecismo que su tarea es una verdadera función eclesial. Por eso te decía, querido amigo, si sos padrino o si sos madrina de algún niño, o de algún joven, de una persona, no dejes de rezar todos los días por él, ¿no? Y no dejes también de ver si efectivamente podés colaborar para ayudarlo a que esté más cerca del Señor, para que lleve una vida sacramental, para que se confiese con frecuencia, para que asista a la Santa Misa. Y también de alguna manera, sobre todo en la iglesia primitiva o en lugares donde la gente es más conocida, ¿no? A veces en las parroquias no se conocen mucho las personas, a veces sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes ciudades. Pero toda la comunidad parroquial o toda la comunidad eclesial también participa de la responsabilidad del desarrollo de la gracia recibida en aquel joven, en aquel niño, en aquel adulto. Bueno, y antes de continuar con el título ¿Quién puede bautizar?, vamos a ver a Monseñor Munilla, que va a responder la pregunta si hay salvación fuera del bautismo. Veamos. Número 262 del Compendio del Catecismo. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? Este punto está muy ligado al anterior, que preguntaba, ¿es necesario el bautismo para la salvación? El 261. Este 262, ¿hay salvación posible sin el bautismo? Y responde así: puesto que Cristo ha muerto por la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos,
Y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a su Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Bueno, como veis, el catecismo aborda la cuestión, ¿no? Decíamos en el punto anterior que Dios en su potencia, en su omnipotencia, es capaz de llevar la salvación también por medios extrasacramentales. Y aquí, de alguna manera, se explica un poco. Desde el primer momento la Iglesia entendió, por ejemplo, que existe un bautismo de sangre. Bautismo de sangre, aquellos que han sido bautizados no con el agua sacramental, sino que han sido perseguidos y han sido martirizados sin haber estado todavía bautizados por el nombre de Cristo. Fijaros que el 28 de diciembre celebramos la fiesta de los santos inocentes, aquellos niños que fueron sacrificados en vez de Cristo, que Herodes, intentando matar a Cristo, mató a aquellos niños, ¿no?, en vez de Jesús. Y la Iglesia los considera santos inocentes, porque murieron en vez de Cristo. Entonces existe el bautismo de sangre, el de aquellos que, sin haber estado bautizados incluso, fueron martirizados. Ocurría esto, por ejemplo, cuando algunos que se estaban preparando para el bautismo en las persecuciones romanas del Imperio Romano contra el cristianismo, llegaron a martirizar a catecúmenos que todavía no habían sido bautizados. Y la Iglesia los veneró como mártires, a pesar de no haber sido bautizados. Todavía, ¿no? Tenían un bautismo de sangre. Por ejemplo, también imaginaros el que alguien, un segundo caso voy a contar ahora, ¿no?, el que un catecúmeno muriese no ya martirizado, sino muriese por muerte natural antes de haber recibido el bautismo. La Iglesia también entendió que ese catecúmeno que había tenido una muerte repentina, no estoy hablando ahora de caso de martirio, tenía un bautismo de deseo. O sea, había recibido el don de desear a Cristo con tal deseo que, aunque no hubiese sido, ¿no?, materialmente bautizado, tenía el bautismo de deseo. Y también la Iglesia fue entendiendo que quienes siguen el impulso de la gracia de Dios, Dios nos da su gracia, ¿no?, quienes siguen el impulso bajo el impulso de la gracia de Dios, buscan conocer a Dios y buscan cumplir su voluntad, y no han tenido culpa por su parte, ¿no?, de rechazar el mensaje de Jesucristo porque nadie se lo ha proclamado o no se lo ha proclamado debidamente, ¿no?, pues tienen también un bautismo de deseo, en el sentido de que han sido fieles en seguir el impulso de la gracia que Dios, ¿no?, pues en su interior, en su corazón, en su conciencia les ha infundido. Un punto aparte merece, dice, el caso de los niños, que sin conciencia de los niños que mueren sin el bautismo, porque este caso que he referido de el martirio, el bautismo de sangre, perdón, o el bautismo de deseo de los catecúmenos o de los que en su conciencia han obrado conforme a lo que han conocido bajo el impulso y han sido fieles al impulso de la gracia, obviamente ese caso se explica desde el haber ejercido adecuadamente su libertad. ¿Y cómo se explica el caso de la salvación de los niños que han muerto sin el bautismo pero no tenían la libertad para poder ser juzgados de cómo han respondido a la gracia de Dios? ¿Cómo se explica el caso de los niños muertos sin el bautismo? En el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica dice lo siguiente: en cuanto a los niños muertos sin el bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejar que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueran sin el bautismo. Bueno, por lo tanto, fijaros, ¿no? A veces en la tradición de la Iglesia se ha hecho la explicación
del limbo, el limbo, como que los niños que mueren sin bautizarse pueden ser acogidos en el limbo, que como se explicaba el limbo como un lugar en el que propiamente no era el cielo, la visión beatífica, ¿no? Pero la Iglesia nunca acogió esa explicación del limbo como parte de su dogma, no, sino como una posible explicación teológica. Y como veis, este punto del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, cuando habla de la situación de la salvación de los niños que han muerto en bautismo, no recurre a la explicación del limbo, más bien dice que la Iglesia, aunque no sabe cómo, confía, ¿no?, en la gran misericordia de Dios, y que el Señor, que tanto amaba a los niños y que se sentía especialmente atraído por ellos y que dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, pues Él tendrá también la forma de dar el don de la salvación a esos niños que todavía, ¿no?, sin que su conciencia y su libertad se hubiese despertado, murieron sin haber recibido el bautismo. Confiamos en que Dios es poderoso, además de todopoderoso, además de infinitamente misericordioso, y da su don de salvación también a esos niños que murieron sin el bautismo, lo cual no quita, así concluye este punto. Bueno, entonces nos respondía Monseñor Munilla, nos explicaba, ¿no? Ustedes quizá también sepan justamente que hay una frase latina, clásica, lo vamos a ver ahora, ¿no?, que dice, extra ecclesiae nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Pero bueno, justamente no hay salvación para aquellos que no han conocido el Evangelio, ¿no? Porque justamente las personas que viven de acuerdo a su conciencia y buscan la verdad, se supone que habiendo conocido el Evangelio hubieran aprovechado para justamente recibir el bautismo y toda la gracia de Dios. Pero lo vamos a decir un poquito más adelante y vamos a continuar con el título ¿Quién puede bautizar? Entonces, son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la Iglesia latina el diácono también. En caso de necesidad, cualquier persona puede bautizar. Cualquier persona, o sea, incluso un no bautizado, un no cristiano, mientras tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia, esa persona puede bautizar de la manera justamente que está previsto, o sea, derramando agua sobre la cabeza y diciendo, yo fulano, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la intención requerida, repito, consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia cuando bautiza. Respecto de la necesidad del bautismo, ¿no? Volvemos un poco sobre este tema, les decía. Bueno, el Señor afirmó que el bautismo es necesario para la salvación, es necesario. Y por ello justamente mandó a los discípulos a anunciar el Evangelio, a bautizar las naciones, a bautizar a todos los hombres. Por eso decimos que efectivamente el bautismo es necesario para la salvación para aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento, ¿no? O sea que efectivamente gente que no ha conocido el Evangelio, personas que no han conocido a Cristo ni han conocido a la Iglesia, pero que viven de acuerdo a ese orden natural, a esa ley natural, a esa brújula, a ese norte que Dios ha puesto en el corazón de todas las personas para que hagan el bien y eviten el mal. La persona que vive de acuerdo justamente a esa verdad interior y que busca la verdad, evidentemente podrá ganarse un cielo muy grande, aunque no haya sido bautizado. Dios, digamos, ha vinculado la salvación al bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida al bautismo, no es la única manera. O sea, Dios no se ha atado a las manos, por decirlo de alguna manera, solo para dar su gracia solo a través de los sacramentos. Por eso, desde siempre la Iglesia posee la convicción de que, por un lado, quienes padecen la muerte, o sea, los mártires, ¿no?, quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo, ¿no? Y además también, además de ese bautismo de sangre, también existe ese
bautismo de deseo que llamamos, que justamente es aquellas personas que, por un lado, por ejemplo, los que se están preparando, ya vamos a verlo, los catecúmenos, se están preparando para el bautismo y mueren sin ser bautizados, bueno, pero esas personas ya tenían ese deseo de ser bautizadas, ¿no? O si no, ese deseo implícito de aquellos que justamente están en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y viven conforme a la verdad, pero no han conocido el Evangelio, no han conocido a Cristo, no han conocido a la Iglesia, ¿no? Entonces, volvemos a repetir. A los catecúmenos que mueren ante el bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por medio de este sacramento. Por eso, repetimos, esta idea va a quedar muy clara, ¿no? Todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede salvarse, ¿no? Así que me viene a la cabeza una anécdota que leí en un libro escrito por Sor Emmanuel, una hermana religiosa francesa que cuenta algunas historias de salvación de Medjugorje, ¿no? Y una cosa que recuerdo es que algunas veces le habían preguntado a la Virgen, ¿no? Bueno, ¿quién era la persona más santa? ¿No? Y la Virgen contestó, tal persona, que esa persona no era cristiana, era musulmana. Entonces se preguntaron, ¿pero cómo? Y la respuesta no lo recuerdo textual, pero un poco la idea era, bueno, esto de la división de las religiones lo han hecho ustedes, ¿no? Bueno, evidentemente, quien es coherente con su conciencia, quien busca la verdad, quien es sincero con uno mismo, quien no pone excusas, porque hay gente que dice, no, yo soy ateo, soy agnóstico, y en realidad es una excusa para no tener que vivir conforme a la verdad, porque es más fácil decir soy agnóstico, soy ateo, entonces no reconozco a Dios y no reconozco tampoco que tengo que obedecer a Dios o que hay unos mandamientos, ¿no? Entonces a veces es una excusa. Por eso, toda persona que de verdad está abierta a la verdad, ¿no? y vive conforme a la verdad, bueno, esa persona se va a ganar un cielo muy grande, ¿no? Viviendo de esta manera. Entonces, se puede suponer que estos que viven de esta manera habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Y bueno, y en cuanto a los niños muertos sin bautizar, ¿no? Bueno, el Papa San Juan Pablo II, recuerdo, pidió hacer un estudio a la Comisión Teológica Internacional porque justamente por el dolor de muchos niños que mueren sin el bautismo, ¿no? Y a veces fruto del aborto espontáneo, del aborto procurado. Bueno, ¿qué pasaba con esos niños, no? Y el documento es muy lindo. Si ustedes lo buscan en internet, ponen Comisión Teológica Internacional, niños muertos sin bautizar, van a encontrar allí un estudio largo, con 40, 50 páginas, que el resumen es que, en definitiva, no se sabe. Hay cosas del más allá que la Iglesia no puede dar con certeza una definición porque no se sabe, pero que existen muchas razones para pensar que los niños muertos sin bautizar gozan de la visión beatífica, ¿no? O sea que esa oración de los padres muchas veces, esa oración de intercesión, también esa liturgia por la que se reza por esos niños, ¿no? Además se remonta históricamente, digamos, a tiempos de San Agustín, que justamente de San Agustín, para que quedara muy clara la necesidad de los sacramentos, ¿no? Había hecho unas definiciones muy sólidas, ¿no? Y justamente a partir de allí se pensó en el limbo, como un lugar donde el alma no tenía ningún tormento, ningún castigo, pero como no había sido bautizado, no tenía esa capacidad para gozar de la visión beatífica, del cielo. Bueno, pero el limbo era una opinión teológica. Ya les digo, como dice aquí el Catecismo, esta edición renovada después de ese trabajo de la Comisión Teológica Internacional, dice que la Iglesia solo puede confiarlo a la misericordia divina como hace en el rito de las exequias, ¿no? De los niños. Pero
la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús por los niños, nos permiten confiar que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo, ¿no? O sea que por eso también, qué importante, para asegurar un niño que está en peligro de muerte, vale la pena que se lo bautice, ¿no? Después, si ya se ha bautizado, no hace falta un nuevo bautismo. Después en la parroquia podrán completar los ritos de ese bautismo que se hizo de urgencia, eso, derramando agua en la cabeza y diciendo, yo te bautizo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero, en fin, es importante justamente tratar de asegurar el bautismo de los niños, ¿no? Bueno, la gracia del bautismo. Entonces, veamos los diferentes efectos del bautismo, que son significados por los elementos sensibles del rito. Por un lado, ya lo decíamos también en otro momento, la inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también de la regeneración y la renovación. Morir con Cristo, morir al pecado para resucitar con Cristo, ¿no? Entonces, los dos efectos principales del bautismo son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, ¿eh? Entonces, para esa remisión de los pecados, ¿no? Por el bautismo, todos los pecados son perdonados. No solo el pecado original, si se tratara de un adulto, todos los pecados que hubiera cometido, ¿no? Como también las penas que tienen. En el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales, digamos, del pecado, ¿no? Porque justamente, aunque Cristo nos redimió, la naturaleza quedó dañada, lastimada por esa concupiscencia, ¿no? Bueno, y es consecuencia del pecado, eso, los sufrimientos, las enfermedades, la muerte, o sea, la muerte entra por el pecado en la historia. Las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati, ¿eh? Esta concupiscencia no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con la gracia de Jesucristo. O sea, como esta tendencia, como esta tentación, bueno, Dios nos da la gracia para rechazarla y para vivir conforme a los mandamientos. Nos convertimos en criaturas nuevas, ¿no? O sea, el bautismo hace también del neófito, o sea, del recién bautizado, nueva creación, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. La verdad que un orgullo, ¿no? Ser hijo de Dios realmente. Entonces, así la Santísima Trinidad da al bautizado esa gracia santificante, que es la gracia de la justificación, que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo mediante las virtudes teologales. También esa gracia le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo que recibe el que se bautiza. Y también le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Por el bautismo somos entonces incorporados a la Iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo, ya que el bautismo incorpora a la Iglesia. De esas fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza. Ya lo decimos, es el pórtico a los demás sacramentos y es el ingreso a la Iglesia de Jesucristo. Así los bautizados vienen a ser piedras vivas para la edificación de un edificio espiritual, ¿no? Piedras vivas, es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, el cuerpo de la Iglesia, y somos todos los bautizados, los que somos piedras vivas de este cuerpo de Cristo, ¿no? Por el bautismo participamos también del sacerdocio de Cristo, de esa misión de Cristo. Cada bautizado es linaje
elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Entonces, el bautismo nos hace partícipes de ese sacerdocio común, pueblo sacerdotal, sacerdocio común de todos los fieles. Y así, hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya pertenece a Cristo y está llamado a servir a los demás, a ser obediente y dócil a los pastores de la Iglesia. El bautismo es fuente de derechos y deberes, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, el bautizado tiene derecho a recibir los demás sacramentos, el bautizado tiene derecho a recibir la palabra de Dios, la predicación, a recibir los auxilios espirituales de la Iglesia, pero también los bautizados están obligados a confesar la fe, a participar de las actividades apostólicas y misioneras del pueblo de Dios. Vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. Entonces el bautismo constituye el fundamento común, ¿no?, entre todos los cristianos. Recuerden ustedes que la Iglesia tristemente se ha fracturado, ¿no? Los cristianos, y se han apartado con Martín Lutero, por ejemplo, o con Enrique VIII, ¿no? Entonces, digamos, hay cristianos que no están plenamente unidos a Pedro, a la Iglesia de Jesucristo, pero sí tienen un bautismo. Y justamente ese bautismo es lo que nos une a estos hermanos separados, ¿no? Y así el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por Cristo. Recordemos, el bautismo imprime carácter. ¿Se acuerdan de ese sello indeleble, ¿no? Ese carácter de pertenencia a Cristo es un sello que no puede ser borrado. Por eso, una vez que se ha recibido, no será reiterado. Es un sello bautismal, ¿no?, que capacita y compromete a una vida santa. Por ejemplo, a mí me gusta el ejemplo de que, bueno, muchas veces un funcionario tiene un sello, ¿no? Ese sello que acredita que es funcionario o que ejerce determinada actividad, ¿no? Y ese sello, digamos, lo que hace es recordar qué trabajo, qué tarea, qué rol, qué función cumple aquella persona, ¿no? Pues nosotros con el bautismo recibimos ese sello que nos hace Cristo, que nos hace miembros de la Iglesia, que nos invita justamente a pertenecer a este sacerdocio. Bueno, y hasta aquí llegamos. La semana que viene, Dios mediante, continuaremos hablando del sacramento de la confirmación, el sacramento del Espíritu Santo. Y ahora me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.